Presentarlo vos. Nada, muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias a Pedro por colaborar con el seminario del CEMAL, una vez más. Bueno, y creo que todo el mundo conoce Pedro Marún. En este momento está en el Instituto de Matemática de la Academia Checa de Ciencias. Bueno, y nos visita. Él ha obtenido su licenciatura acá en el Departamento de Matemática, ha hecho doctorado en el exterior y bueno, ahora nos está visitando y vamos a disfrutar la charla que está titulada Independencia en matemática, algo así le puse. Es más o menos. Gracias por la oportunidad de hablar. Es un gusto estar acá otra vez. ¿Qué tengo, una hora? Ok. Bueno, mi idea era hablar un poco de independencia en matemáticas. Y es algo que muchas veces parece una cosa medio esotérica, así que para empezar me pareció que tenía sentido hablar un poco de teoría de grupos. Lo de teoría de conjuntos era una joda, va a ser todo de teoría de grupos la charla. Entonces, a ver, vamos a ver si yo me acuerdo de los axiomas de la teoría de grupos. Primero, teoría de grupos. Tiene cuál es el lenguaje, tiene un símbolo de relación de función binaria, que es la operación del grupo, y un símbolo de constante. Y los axiomas son los siguientes. La teoría de grupos consta de los siguientes tres axiomas: para todo x, para todo y, para todo z. X por y por z es igual a x por y por z. Para todo x, x por e es x, que es e por x. Y para todo x existe un y tal que x por y es e, que es y por x. Ahí me cambié un paréntesis. Hay otras axiomatizaciones posibles, pero todas son equivalentes. Esta es el costado. Entonces, estas tres fórmulas se llaman enunciados porque no tienen variables libres. O sea, todas las variables que aparecen en cada una de estas están cuantificadas. Acá aparecen las variables x e y, que están cuantificadas las dos. Acá aparece la variable x, que está cuantificada, etc. Entonces, cada una de estas cosas son instancias de lo que se llama un enunciado. Y es algo a lo que a priori se le puede asignar un valor de verdad. Y este sería el costado sintáctico de la teoría, que son los simbolitos. Y por otra parte está el costado semántico, que son los modelos. Un modelo de la teoría de grupos es una estructura donde, o sea, un conjunto dotado de una función binaria que interpreta este símbolo y un elemento distinguido que interpreta este símbolo donde valen los axiomas. O sea, es un grupo. Un modelo de la teoría de grupos es un grupo. Ejemplo, los enteros con la suma y el cero modelan la teoría de grupos. Este simbolito se lee modela o satisface, o cuando uno quiere ser un poco antropomorfizar un poco las cosas, piensa, cree, etc. Y por lo general uno se olvida de esto y solo pone el conjunto subyacente. Ahora, una teoría puede demostrar cosas. Uno, por ejemplo, en cualquier curso de álgebra, uno prueba que distintas consecuencias de estos axiomas. Por ejemplo, la teoría de grupos demuestra, este simbolito se lee demuestra, o prueba, no sé, para todo x, si x por x es x, entonces x es el neutro. ¿Qué es una demostración? Técnicamente es una lista finita de enunciados, cada uno de los cuales es o uno de estos, o se deduce de los anteriores por las leyes de inferencia lógica. Y el último enunciado en esa lista tiene que ser la cosa que nosotros queremos demostrar. Eso es lo que significa que algo sea demostrable.
Ahora bien, mostrar que algo es demostrable es fácil. Uno simplemente lo demuestra y ya está. Si uno quiere probar que algo no es demostrable, eso es un problema más difícil, porque hay infinitas posibles demostraciones, hay infinitas listas de enunciados que pueden o no ser una demostración. Así que a priori uno tendría que ir una por una y chequear si es o no una demostración. Entonces, eso es demasiado difícil, no se puede hacer. Entonces, miremos un enunciado particular, sea psi, enunciado para todo x, para todo y, x por y es igual a y por x. O sea, si G es un grupo, G modela psi, sí, solamente sí, G es abrir. Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿demuestra la teoría de grupos este enunciado? Bueno, si lo demostrase, entonces este enunciado sería válido en todo modelo. Esa es una de las propiedades fundamentales que tienen las demostraciones, es algo que se llama el teorema de correctitud. Si algo es demostrable, entonces es cierto en todo modelo. Si la teoría de grupos demostrase psi, entonces psi valdría en todo modelo. O sea, en todo grupo. Dicho de otra forma, todo grupo sería abeliano. Eso no es cierto. Entonces, ejemplo, el grupo simétrico de 3 elementos con la composición y la identidad no satisface el axioma el axioma de conmutatividad. Así que se deduce que la teoría de grupos no demuestra esto. Por lo tanto, la teoría de grupos no demuestra. Sí. Ok, entonces no la demuestra. ¿Demuestra la negación? De nuevo no, porque si demostrase la negación, entonces la negación sería válida en todo modelo. Pero hay grupos abelianos. Los enteros, con la suma 0, o el grupo trivial, el grupo abeliano que más le guste, ¿satisface? Sí, o sea que no satisface la negación. Así que la teoría de grupos no demuestra la negación de psi, no refuta psi. Entonces la conclusión acá es que este enunciado psi es independiente de la teoría de grupos. Ahora yo dije al principio, bueno, un enunciado es algo donde todas las variables están cuantificadas, así que a priori se le podría asignar un valor de verdad, verdadero o falso. ¿Esto es verdadero o es falso? Y depende del grupo. No hay un sí o no global. Bueno, lo mismo va a pasar en teoría de conjuntos. Va a haber ciertos enunciados que según el modelo de la teoría de conjuntos van a ser ciertos o van a ser falsos. Y eso nos va a permitir decir que el enunciado en cuestión no es demostrable ni refutable a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos y por lo tanto que es independiente de la teoría de conjuntos. ¿Está bien? Bueno, acá nos encontramos con dos dificultades, o dos y media. Una es una dificultad medio sociológica, que es que cuando uno hace matemática, uno, aunque no sea consciente de ello, está trabajando dentro de la teoría de conjuntos. La matemática se formaliza, salvo excepciones, en la teoría de conjuntos, por lo general en la teoría de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Y entonces hay como una resistencia medio instintiva, o es medio difícil mirar las cosas desde lejos y pensar que la verdad no es como absoluta. Esa es la dificultad más psicológica, si se quiere. Y después está la dificultad técnica, que es que la teoría de conjuntos es muchísimo más complicada que la teoría de grupos. La teoría de grupos tiene 3 axiomas, la teoría de conjuntos tiene infinitos, y crear modelos de la teoría de conjuntos es por lo tanto más difícil. De hecho,
no se puede. Ahí nos encontramos con un obstáculo técnico, que es el segundo teorema de incompletitud, que dice que si una teoría con hay ciertos asteriscos es consistente, entonces no puede demostrar su propia consistencia, no puede producir modelos. Entonces nosotros tenemos que, dentro de la teoría de conjuntos, construir modelos de la teoría de conjuntos donde ciertos enunciados sean verdaderos o falsos, pero también sabemos que no se puede. Ok. No es muy alentador el panorama. Así que vamos a poner una pequeña pausa en eso y vamos a introducir el enunciado cuya independencia queremos estudiar, que es la hipótesis del continuo. Si alguien tiene alguna pregunta, interrúmpame, tíreme algo. No sé. Entonces, bueno, cuando uno empieza a aprender de teoría de conjuntos, se encuentra con un cardinal, que es el F0, que es el cardinal de los números naturales. Después se encuentra con otro cardinal, que es 2 a la F0, que es el cardinal de los números reales, que es el mismo que el cardinal de las partes, de los naturales, que es lo mismo que el cardinal de las sucesiones binarias infinitas. Y una de las cosas que probó Cantor en el Jurásico es que al F0 es menor a 2 a la F0. El conjunto de números reales no es numerable. Y ahí viene la pregunta obvia que es, bueno, este tipo es más chico que este tipo. ¿Hay algo en el medio? Entonces, la hipótesis del continuo, la literatura está toda en inglés, así que voy a usar las siglas en inglés, pero si no les gusta lo dan vuelta. La hipótesis del continuo dice que no existe un conjunto X tal que al F0 es menor al cardinal de X, que es menor al cardinal de 2 a la F0. Bueno, antes de seguir, quiero poner esto en un modo un poco más moderno, que es el que... anotarlo de la forma en la que se lo escribe en teoría de conjuntos. Después de al F0 hay un primer cardinal que es más grande. Eso es tienen que creerme, es cierto. Al F0, que es el primer cardinal infinito, e inmediatamente después viene al F1, que es el primer cardinal no numerable. O sea, cuando digo primero, quiere decir que entre los dos no hay nada. Entonces, decir que vale la hipótesis del continuo es exactamente lo mismo que decir que 2 a la F0 es este primer tipo. Entonces, la hipótesis del continuo es equivalente a, y este es el modo en el que se lo suele anotar, 2 a la F0 es F1. Y después de F1 hay un primer tipo que le gana, que es F2, después viene F3, y eso sigue y nunca pasa. Bueno, si no me mato... Otra forma de decir esto es que el continuo es lo más chico que puede ser y toma el menor cardinal posible. Si díselo así, 2 a la F0 es lo más chico, lo menor posible. Ok. Entonces, si uno buscase un modelo de la teoría de conjuntos donde vale la hipótesis del continuo, uno querría que 2 a la F0 sea lo más pequeño posible. Ok, y ahora que dije modelo por las suficientes veces, quiero hablar un poquito de los modelos de la teoría de conjuntos. Si bien dije que no hay, vamos a fingir que hay. Porque ahí si no entramos en dificultades de la lógica en las que no me quiero meter, que creo que confunden más de lo que aportan. Bueno, ¿qué es un modelo de la teoría de conjuntos? Primero, ¿qué es la teoría de conjuntos? Tiene un lenguaje, teoría de conjuntos. El lenguaje consta únicamente de una relación binaria, que es la relación binaria de pertenencia. Ese es el único símbolo no lógico que hay. Tiene axiomas, que son los axiomas de Zermelo-Frenkel con el axioma de elección. Y un modelo es simplemente
un conjunto y me limito la relación de pertenencia a cosas que pertenecen a M. Si tengo A y B en M, M puede opinar si A pertenece a B o no. ¿Está bien? El problema es que con esta generalidad los modelos pueden ser medio un desastre. Entonces, veamos un ejemplito. O sea, vamos a llamar phi de x es el enunciado, o si no, digamos, x es vacío. Esto va a ser el enunciado phi de x. ¿Qué quiere decir que algo sea vacío exactamente? Bueno, phi de x es equivalente, quiere decir que no es cierto que exista y tal que y está en x. Este es el significado de que x sea vacío. Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, el conjunto A, que es singuelete, singuelete, 0. ¿No? Y ahora puedo hacerme, yo tengo acá este tipo x. X es singuelete 0. Ese es un elemento de A, así que A puede opinar cosas sobre x. En particular, A puede opinar si x es vacío o no. Entonces, A cree que x es vacío. Sí, solo sí. Yo todavía no dije que esto sea cierto. Quiero evaluar la verdad de esta afirmación. Y para hacer esto, lo que tengo que hacer es restringir los cuantificadores a la estructura A. Esa es la manera en la que una estructura cree, o un modelo cree que algo es cierto, es miro los cuantificadores y reemplazo cada existe y, por ejemplo, por existe y en A. ¿Sí? Esa es la noción intuitiva, es coherente, de que un modelo crea que algo es cierto, ¿no? Entonces, esto quiere decir, no es cierto que exista I en, bueno, ¿quién es A? Esto. Tal que Y pertenece a X. ¿Quién era X? 0. ¿Está bien? Pero esto es cierto. No hay nada en este conjunto que esté acá. Porque el único elemento que está en este conjunto, en singularete 0, es el 0. Y el 0 no pertenece a este conjunto. O sea que para A, o para la gente que vive en A, uno empieza a hablar así cuando el daño ya es irreversible, para la gente que vive en A, el singularete 0, este X, es el vacío. O sea, la gente que está en A ignora, le falta información para saber que ese conjunto en realidad tiene un elemento. Y eso no está muy bueno, porque si ya tenemos que tener cuidado para decidir si algo es vacío o no, eso es como una señal de que más adelante vamos a tener problemas más graves. Entonces, voy a anotar acá, pues A cree que esto es vacío. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que a A le falta el elemento este que pertenece a X. Entonces, vamos a solucionar eso de la siguiente forma. Definición. Un conjunto M es transitivo. Sí, solo sí. Todo elemento de M es un subconjunto de M. Este conjunto no es transitivo, porque el 0 está en singularete 0, pero no está en A. Y si lo piensan 2 segundos, la transitividad como que resuelve este problema de que la estructura tenía agujeros. Y en efecto, para M transitivo, estoy costando el presupuesto de pizza de todo un año, no me lamento mucho. Para M transitivo y X en M, X es vacío en el mundo real. Sí, solo sí. El modelo cree que X es vacío. Y esto funciona para un montón de otras fórmulas sencillas, no solo para ser vacío. Por ejemplo, si yo tomo dos elementos en M y quiero formar el conjunto cuyos elementos son esos dos elementos, o sea, llaves X y, el objeto que M forma realmente es el objeto llaves X y.
si M opina que una cosa es una función, o un número natural, o un número real, o un número racional, entonces realmente son objetos del tipo correcto. Así que no hay que preocuparse porque el modelo tenga opiniones polémicas. ¿Está bien? Y acá, eso, déjenme decirlo así, la palabra es absoluto. La propiedad es absoluta para el modelo. La verdad en el universo coincide con la verdad en el modelo de juguete. Muchas fórmulas sencillas, y acá la palabra sencilla esconde una palabra técnica en la que no me quiero meter. Sencillas son absolutas para conjuntos transitivos. ¿Está bien? Eso, créanme, pero es así. Bueno, entonces dicho esto, uno tiende a tratar de buscar modelos transitivos porque no tenemos que evaluar la verdad de cosas, es mucho más fácil. Y eso fue lo que hizo Gödel, el teorema Gödel. Esto es en el 38. Existe una clase Cuando digo clase, es una clase propia, o sea, no es un conjunto, es demasiado grande. ¿Y qué quiere decir que exista una clase? Quiere decir, la clase se llama L, que es la colección de todos los elementos X, todos los X, tal que vale cierto enunciado, cierta fórmula, perdón, miro, la colección de objetos con cierta propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Es un tanto complicada, es la propiedad de ser construible. Si la quiero escribir con todos los símbolos no me alcanza el pizarrón. Pero lo que prueba Gödel es que él escribe una fórmula, considera la clase de objetos que satisfacen esa fórmula, obtiene las siguientes cosas. L es transitivo. Segundo, L satisface los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Tercero, la parte difícil acá es esta es la que requiere una idea realmente nueva. Y la cuarta propiedad es una suerte de minimalidad que la idea es que se conecte con esto que dijimos antes. El continuo debería ser lo más chico posible en un modelo de la hipótesis del continuo. Y la propiedad de L es que L es minimal con respecto a 1 y 2. O sea, si yo defino otra clase que satisface estas dos propiedades, L y que es propia, 1, 2 y ser propia, entonces L va a vivir adentro de esa clase, va a ser una subclase. Entonces, toda área de la matemática tiene sus dibujitos representativos, si uno hace geometría hace el chirimbolito así y el punto que sube. En teoría de conjuntos hay un dibujo que importa y es este dibujo. Sirve para todo. Que este es todo el universo B. L es una subclase del universo, o sea, es como una subcolección de objetos, no son todos. Pero cuando yo interpreto la verdad restringida a esto, interpreto enunciados restringidos a esta clase, los axiomas valen y vale la hipótesis del continuo. O sea, si acá hay un tipo y uno le pregunta a ese tipo si vale la hipótesis del continuo, ese tipo te va a decir que sí. Pero ese tipo no sabe que hay otras cosas más afuera del universo. De hecho, el tipo sabe, eso se puede probar, que él vive en L, pero él cree que no hay nada más afuera. ¿Está más o menos esta parte? Bueno. Ok, entonces L es el ejemplo más sencillo de algo que se llama un modelo interno. Es una subcolección del universo. Hay todo un área que estudia los modelos internos, yo sé muy poquito de eso. Pero si pensamos en que para la consistencia de la hipótesis del continuo, déjenme dejarlo escrito ahora, hemos construido un modelo de la hipótesis del continuo, por lo tanto, la hipótesis del continuo no es refutable a partir de los axiomas. Así que, por acá, ¿se ve ahí? Sí. Por acá, la teoría de conjuntos. Acá siempre hay que poner un pequeño asterisco que es, si la teoría de conjuntos es consistente, entonces, bla, 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 porque una teoría que no es consistente demuestra todo.
Pero la forma incorrecta, pero moralmente correcta de pensar en esto es que la teoría de conjuntos no refuta la hipótesis continua, no demuestra la negación. Entonces, ok. Lo que hicimos para la hipótesis del continuo fue achicar el universo. Si quisiésemos un universo donde falla la hipótesis del continuo, una idea sería empezar con el universo y agregarle cosas, agregarle un montón de números reales. Entonces, déjenme, yo acá dije que estaba Aleph 2. Entonces, puedo poner por aquí, déjenme borrar esto. Yo dije que la hipótesis del continuo es equivalente a, es exactamente 2 a la Aleph 0 es Aleph 1. Entonces, decir que falla la hipótesis del continuo es lo mismo que decir que 2 a la Aleph 0 es al menos Aleph 2. Que ahí habría un tipo en el medio, Aleph 1. Bueno, entonces, idea. Agregarle al universo de conjuntos de Aleph 2 reales. La palabra real y su plural en teoría de conjuntos se usan como sustantivo. Un real es o un número real o un subconjunto de los naturales o una sucesión binaria de ceros y unos, una sucesión binaria infinita. Cualquier cosa intrínsecamente numerable se llama real. Yo voy a seguir esa costumbre porque la tengo muy incorporada. Así que cuando digo agrego Aleph 2 reales, quiero decir estoy agregando una cantidad Aleph 2 de números reales o U o estas otras cosas. Ok. El problema con esta idea es que no tiene sentido. El universo es el universo, no hay nada fuera, no le puedo agregar cosas. Ok. Pero lo que podemos pensar es, en vez de empezar con todo el universo, empezar con un modelo chiquito, uno de juguete, y a ese modelo chiquito agregarle cosas. Que es lo más chiquito que puede ser un modelo y podría ser numerable. Si tengo un modelo numerable, externamente me sobran un montón de números reales, así que capaz se los puedo agregar y ahí gano. Entonces, problema, no se puede. Entonces, la segunda idea es, en vez de empezar con B, empezar con un modelo M, que es pequeño, donde pequeño va a querer decir numerable. Bueno, el problema con esa idea es que tampoco se puede. Ahí asoma la cabeza la incompletitud y Gödel nos dice que no se puede definir un modelo de la teoría de conjuntos en la teoría de conjuntos. Pero si damos un paso atrás, lo que nosotros estamos buscando es probar, ya probamos que la negación no es demostrable, queremos probar ahora que la hipótesis del continuo no es demostrable. Si hubiese una demostración, esa demostración listaría cierta cantidad finita de axiomas. No usa todos, usa una cantidad finita. Entonces no es necesario tener un modelo de todos los axiomas. Alcanza para cada lista finita de axiomas tener un modelo de esa lista finita. Si yo tuviese para cada lista finita de axiomas un modelo, en particular tendría uno para la supuesta demostración de la hipótesis del continuo y ahí podría trabajar. ¿Sí? Bueno, afortunadamente eso sí existe. Y eso nos va a llevar a ver algo, y pone de manifiesto un fenómeno bastante interesante de algo que no es absoluto. Entonces, acá les tengo que pedir otro pequeño acto de fe, que es creer que vale lo siguiente, se llama el principio de reflexión, o es un caso particular de algo más general. Reflexión sea gamma una lista finita de axiomas de la teoría de conjuntos
entonces existe un M transitivo innumerable tal que M satisface todos esos axiomas. ¿Está bien? Ok, entonces, si yo agarro cualquier teorema del análisis, del álgebra, de la geometría, lo que sea, ese teorema usa cierta cantidad finita de axiomas en su demostración. Yo puedo aplicar esto a esa lista y voy a obtener un modelo que cree en esos axiomas, por tanto cree en esos teoremas. Entonces yo, por ejemplo, tengo modelos transitivos innumerables del teorema de Ron-Nikodym, del teorema fundamental del cálculo, otros no conozco. Entonces, obviamente, si bien el modelo cree que vale el teorema fundamental del cálculo, el modelo es numerable. Entonces, en el mundo real, le faltan números reales, le faltan cosas, pero internamente el modelo cree en la verdad de esos teoremas. ¿Sí? Bueno, miremos un ejemplo particular de eso, que es el siguiente ejemplo. El teorema este que borré, que demostró Cantor, se puede decir como existe un conjunto no numerable, ¿no? Sea phi de x, el enunciado, la fórmula. X no es numerable. Entonces, la teoría de conjuntos demuestra que existe X tal que phi de x. Existe una X que no es numerable. Por lo tanto, hay un modelo transitivo innumerable que cree eso mismo. Existe un M transitivo innumerable tal que M cree que existe X tal que phi de x. Entonces podemos tomar un X en M tal que M cree que X no es numerable. La X en M tal que M cree que X no es numerable. ¿Ok? Por otra parte, X está en M, es un elemento de M, así que es un subconjunto de M, porque M es transitivo. X está en M, así que X está incluido en M, y M es numerable. Un subconjunto numerable de un conjunto numerable es numerable, así que X es numerable. Pero esto es medio raro, porque estamos diciendo que X es numerable, pero que no es numerable. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó, cuando se descubrió, esto se llama paradoja de Skolem, cuando se descubrió causó cierta incomodidad entre la gente que estudiaba estas cosas. No hay una contradicción acá, la palabra paradoja está mal puesta. Lo que pasa es que ser numerable o no numerable no es una propiedad absoluta. No es como que yo antes dije, ser vacío no importa, si lo miro en todo el universo, lo miro en un modelito de juguete. El valor de verdad de la oración X es numerable depende del modelo. ¿Sí? Y vale la pena mirar en un poco más detalle por qué es lo que sucede exactamente. Y para eso decir en detalle qué significa que algo sea numerable. Entonces, X es numerable. Quiere decir que existe una función de X en los naturales que es inyectiva. ¿Sí? El hecho de que X sea numerable nos dice que realmente hay esas funciones. Pero el que M no crea que X no es numerable, lo único que significa es que de todas estas funciones, que hay un montón, ninguna pertenece al modelo. Al modelo le faltan, a M le faltan todas esas inyecciones. Del mismo modo le faltan cualquier enumeración que pueda haber de X en el mundo real. Si este es el modelito del juguete M, acá está X. Un tipo que vive acá mira X y no ve ninguna inyección de X en los naturales.
Pero nosotros que somos más vivos, estamos afuera, podemos ver que X se inyecta en los naturales. Pero la inyección, si bien X y los naturales ambos viven en el modelo, la inyección que hay entre ellos no, y ninguna de ellas vive ahí. ¿Está bien? Y esto es medio raro, pero en definitiva es alentador, porque dice que la numerabilidad es mucho más plástica de lo que uno puede creer antes, entonces capaz la podemos modificar un poco. Por ejemplo, yo quiero, recuerden que para obtener un modelo de esto, necesito esto. Entonces puedo decir lo siguiente. Sea M un modelo numerable y transitivo de algún fragmento finito muy grande de la teoría de conjuntos. En la práctica uno hace de cuenta que es un modelo de todo. Es como en análisis cuando uno elige un epsilon, pero al final quería un epsilon más chico y dice, bueno, pero podría haber elegido un epsilon más chico para empezar. Acá es lo mismo. Yo elijo un fragmento y si al final veo que no me alcanza, digo, bueno, pero lo podría haber elegido más grande al principio. Así que eso no cambia nada. En definitiva, uno puede fingir que el modelo es un modelo de todos los axiomas, y es lo que yo voy a hacer. M es numerable, entonces M sabe de teoría de conjuntos, así que M cree que hay un objeto Aleph2 de M que pertenece a M. En M hay algo que M cree es el segundo cardinal no numerable. En el mundo real eso es numerable porque vive en un modelo transitivo numerable. Esto es numerable y esto es numerable. Entonces, va a existir en el mundo real una función inyectiva que va de Aleph2 de M en, digamos, 2 a la n menos n. Esto es numerable. Esto es no numerable, porque no numerable menos numerable es no numerable. Así que hay una inyección de este conjunto en este conjunto. Entonces acá la idea es, bueno, le agrego a M, esto tiene que ser inyectivo. O sea, piensen en H como cierta lista de sucesiones de ceros y unos, de reales, que son todos distintos. Entonces la idea sería agregar a M este H y en el modelo resultante tener un montón de números reales. Esa es la idea. Construir M tilde que incluya a M unión H. ¿Sí? Y entonces, en M tilde tenemos un montón de números reales. Acá hay un problema que estoy pasando por alto, que es construir. Si yo tomo M y le tiro un objeto nuevo, lo que queda no es un modelo de la teoría de conjuntos. Piensen en un cuerpo. Si yo empiezo con los reales y le agrego I, lo que queda no es nada, es una porquería. Si yo tengo que agregarle más cosas para tener un cuerpo, tengo que agregar 2i, 3i, todas las combinaciones, necesito en definitiva para tener un cuerpo agregar un montón de cosas. Acá pasa lo mismo. Si yo agrego H, además tengo que agregar todos los conjuntos definibles a partir de H. O sea, hay una dificultad acá. Pero eso se puede sortear. No es la principal complicación. O no es una complicación en la que me quiera meter en este momento. Si aceptamos que podemos encontrar este M tilde que satisface los axiomas, parece que ganamos porque decimos en M tilde hay al menos Aleph2 de M reales. O sea, el continuo es al menos Aleph2 de M. Pero acá hay un problema. Y el problema es que, de la misma manera que ser numerable no es algo absoluto, ser el segundo cardinal no numerable tampoco es algo absoluto. Al pasar al modelo más grande, este objeto, que antes era, desde la perspectiva de M, o sea, acá está M, y acá vive Aleph2 de M. Para la gente que vive en M, este tipo es el segundo cardinal no numerable. Pero quizás cuando yo agrando el modelo, al agregar este H, sin querer agrego algo que me permite decir que este tipo en realidad es numerable. Porque recuerden que Aleph2 de M en el mundo real es numerable. Entonces, agregar así nomás un montón de números reales puede romper el que esta cosa sea Aleph2
sea el segundo cardinal no numerable. O sea, puede suceder que ALES2 de M sea... Puede que ALES2 de M sea numerable en M tilde. Y decir que un modelo cree que hay una cantidad numerable de números reales no es una gran novedad, eso es demostrable, eso siempre es cierto. Entonces parece que se rompió todo. ¿Qué es lo que falla acá? El problema es cuando agrego este H, la idea está buena, pero fue como muy brusco como agregué H, no tuve cuidado, simplemente agarré un montón de números y los tiré y me puse a rezar. Y bueno, puede fallar. Si tuviera un poco más tiempo les doy un ejemplo en el que esto realmente falla. La idea es que un número real, o sea, incluso si todos los números reales que agrego individualmente no me cambian el valor del segundo cardinal no numerable, la función en sí puede hacerlo, o sea, es complicado. Y lo que hay que hacer nos trae otra vez a esta idea como fracasada de antes de agregar cosas a todo el universo. Hay que de alguna manera agregarle a un modelo nuevos objetos trabajando desde adentro del modelo. Si logras, cosa que suena rara, pero si lográsemos hacer eso, uno tiene ahí más control, obviamente estoy pasando por encima un montón de cosas, uno tiene más control sobre el objeto que agrega. Ok, entonces, pensemos en agregar un número real, uno solo, y después vemos cómo agregar más. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Quejas? Entonces, nosotros tenemos nuestro modelito M, que vamos a dejar fijo, y queremos agregarle a M un número, una sucesión de ceros y unos infinitas, de alguna manera desde adentro. Perdón, una pregunta que me quedó picando, quiero que haga un poco la discusión que comentaste. Cuando dijiste que X no era numerable, que no existían esas funciones, lo estabas diciendo en el sentido de que no son construibles. No, estoy diciendo, las funciones F. o sea, simplemente ninguna de estas Fs es un elemento de M. Si tal F fuese un elemento de M, el modelo podría saber que es una función. O sea, la dificultad no es que el modelo tenga F y no sepa que esa F tiene las propiedades. Simplemente le falta. Es como lo que pasaba antes, que le faltaba el 0 para saber que era no vacío. Es exactamente lo mismo. Le faltan todas las inyecciones que ponen de manifiesto que el conjunto es numerable. Y al mismo tiempo, como equivalentes no se pueden construir. No, o sea, ahí hay que tener cuidado qué significa ser construible, porque es medio técnico, pero no serían construibles a partir de los objetos, porque si lo fuesen, el modelo podría construirlos. Claro. ¿Sí? El modelo es capaz de hacer todo lo que hace la teoría de conjuntos, pero solo con lo que tiene disponible. Es como un cocinero muy hábil, pero que no le faltan ingredientes. Las metáforas están entretenidas. Bueno. Entonces, queremos cómo agregar a M una función Bueno, ¿a qué me refiero con internamente? A que dentro de M hay si queremos agregar un objeto, agregarlo de una es difícil, pero tenemos una familia de aproximaciones finitas a nuestro objeto ideal. En M tenemos el conjunto Fn N2, esto es el conjunto de funciones parciales finitas ¿sí? Y vamos a escribir esto, toma mucho tiempo, así que le expliqué. ¿Sí?
Los elementos de P se llaman condiciones y lo que nos dicen es, nos dan información parcial sobre la función que nosotros queremos. Si yo tengo, y el conjunto P está ordenado. Por inclusión, P incluido en Q. Y acá esto dice, Q dice, tiene más información. Q tiene más información que P. ¿Qué quiere decir información? Que nosotros queremos cierta familia, queremos una subfamilia F de P, y queremos pegarlas todas entre sí para construir una función que salga de acá y vaya acá. Queremos F incluido en P y queremos amalgamar todas las cosas de F en una sola. Funciona así. Bueno, acá esto se puede hacer dependiendo de quién es F, ¿no? Hay que pedirle ciertas propiedades a F. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esas propiedades? Pensemos, antes de decir eso, ¿qué quiere decir por amalgamar? Que tengo una familia de funciones parciales, las quiero pegar todas juntas, o sea, yo quiero formar la unión de F. Bueno, una condición no muy demandante es que esto sea una función. Si yo tengo dos condiciones en F que dan información contradictoria, no está bueno. Entonces, le puedo pedir que para todo par de condiciones en F, existe una condición también en F, esto no es tan importante, pero lo voy a escribir, tal que R extiende a P. Si me dan, al decir que P y Q ambas están contenidas en esta otra función parcial, la unión es también una función parcial. Así que esta unión va a ser una función. Y otra propiedad que no parece tan importante, pero es cuanto menos natural, es si yo tengo un pedacito de información Q y tengo menos información, esto yo también ya lo sabía. Entonces, el conjunto debería ser estable por achicar cosas. Para todo Q en esta familia F y para toda condición incluida en Q, P está en F. ¿Por qué hablo de información? Pensemos, por ejemplo, en la función que tiene dominio el conjunto, el singlete 4 y que toma el valor 0. O sea, no sé, 4, 0. Esta función. Esta función es información parcial sobre la función esta ideal que quiero crear. Y la información que me da es que en el 4, la función, la unión esta, toma el valor 0. Pero sobre otros valores del dominio no me dice nada, es información muy limitada. Ahora, si yo tuviese Q, que es, no sé, 3, 1, 4, 0, esta condición me da más información que esta. Así que si yo sé esto, debería también saber esto. Esa es la intuición detrás de estas dos cosas. Ok, un conjunto que tiene estas dos propiedades se llama un filtro. Tal vez este se llama. Bueno, ahí yo le pediría que fuera no así. Tal vez este se llama filtro. Ok. Entonces, si yo tengo un filtro de condiciones y tomo la unión, voy a obtener una función que sale de n y va a 2. Bueno, casi. Hay un problemita acá, que es que no hay nada que me garantice que el dominio sea todo. Entonces, problema. Quizá el dominio de la amalgama esta es más chico que los naturales. Capaz le faltan cosas. Capaz no había ninguna condición en F que tuviese al 6 en su dominio. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Le pedimos que para todo natural el filtro corta al conjunto de condiciones
que tienen a n en su dominio. O sea, para todo número natural hay una condición en el filtro que tiene a ese número natural en su dominio, de modo que al tomar la unión van a estar todas. Van a estar todos los números naturales y la unión de f va a ser una función total de los naturales en el 2. Ok, genial. Hay otro problema acá, que es, yo quería agregar una función nueva. Si yo, supongamos que empiezo con una función f en f, perdón, una función f en el modelo, f es una función de n en 2, y tomo como f todas las restricciones de f a conjuntos finitos. ¿Sí? Eso es un filtro. ¿Sí? Y cuando uno a este filtro, obtengo f chiquita. Y yo quería agregar una función nueva, no quería hacer todo este laburo para terminar con una de las funciones que ya tenía. Entonces tengo este otro problema de cómo garantizar que la función que agrego es nueva. Y eso se soluciona de una manera que va a empezar a parecer parecida. Es la siguiente. Entonces, el problema quizás la unión de f es un elemento del modelo. Entonces, lo que hago para resolver esto es, pedimos que para toda función en m, f de n en 2, el filtro corta al siguiente conjunto, al conjunto de condiciones, tal que existe un n en el dominio de P, tal que P de n es distinto de f de n. Si yo sé que f siempre corta esto para toda función, obviamente el punto de intersección va a depender de la función, voy a saber que la unión de f es distinta de todas las f chiquitas que están en el modelo. Y eso me garantiza que la unión de f no pertenezca al modelo. Y miren, observen que tanto esto como esto es toda información parcial de la cual m sabe. Si yo tomo una función f chiquita que está en m puede encontrar estas condiciones. Esto no requiere, es una cantidad finita de información siempre. Y tanto este conjunto como este conjunto comparten una propiedad que se llama ser densos. Eso quiere decir lo siguiente. Entonces, por acá. Denso quiere decir que toda condición en P se puede extender a una condición en el conjunto en cuestión. O sea, D incluido en P es denso. Sí, solo sí. Para todo P en P existe un D en D, tal que P está incluido en D. Cualquier condición se puede recubrir de una condición en este conjunto denso. Esto es denso para todo n, porque si tomo una condición cualquiera, si tiene a n en su dominio, entonces está acá y ya está. Si no tiene a n en su dominio, la extiendo para que lo tenga, la defino, no sé, con el valor 0, y esa extensión está acá. Esto también es denso para cualquier f, porque si tomo una f chiquita y tomo una condición, tomo un n que esté fuera del dominio de P, eso lo puedo hacer por el dominio de P finito, y extiendo a P para que en ese número difiera de F. Y esa extensión está en este conjunto. Entonces todos esos conjuntos son densos. Y lo que vamos a pedir es lo siguiente, un filtro G, incluido en P, es P genérico sobre M, sí, solo sí, para todo conjunto de en M denso en P, de corta al filtro. Y esto resuelve, si tengo un filtro genérico, eso resuelve este problema y resuelve este problema a la vez. Y la genericidad es lo que nos va a
nos va a permitir obtener un modelo. Porque hasta ahora yo dije, antes dije, bueno, si agrego un conjunto tengo que tener cuidado porque tengo que agregar un montón de cosas para tener o no un modelo, eso es una dificultad. Esa dificultad también se resuelve con el asunto este de la genericidad. Lamentablemente no puedo dar una idea de por qué es eso, es bastante complicado, pero sí puedo enunciar el teorema. Antes de enunciar el teorema, déjenme decir una cosa. Yo en el principio de reflexión hablé de conjuntos modelos numerables. La numerabilidad no apareció demasiado por acá. El lugar en el que realmente es importante es la existencia de estos filtros genéricos. Si yo tengo un modelo numerable, tiene numerables conjuntos que el modelo cree son densos. Y entonces puedo construir estos filtros un conjunto, una condición a la vez. Empiezo con una condición, supongamos que tengo de 0, de 1, de 2, de 3, que enumera todos los conjuntos densos en M. Son numerables porque M es numerable. Empiezo con una condición en D0, por densidad de D1 la extiendo algo a D1, por densidad de 2 la extiendo algo a D2, etc. Y después esa cadena descendiente de cosas me va a dar un filtro genérico. Si el modelo no fuese numerable, eso no se puede hacer, porque cuando me paso de los primeros omega tipos voy a tener un problema. Ese es el motivo detrás de la numerabilidad. Y dicho todo esto, puedo enunciar el teorema Cohen de 63, sean M un modelo transitivo innumerable de ZFC, G un filtro genérico para este poset genérico sobre M. Entonces existe un conjunto MG transitivo innumerable tales que, bueno, primero MG incluye a M e incluye a G. Entonces, agregué lo que quería agregar, agregué ese nuevo real. 2, MG satisface los axiomas de Cervelo-Frenkel con el axioma de elección. Y 3, estaba este problema de que el viejo Aleph 2 podía pasar a ser numerable. Bueno, eso no pasa. Todos los Alephs son iguales. El objeto que M crea es el alfaésimo cardinal infinito, realmente lo es en el modelo más grande. Entonces, la estructura de este universo, la estructura cardinal de este universo no cambió. Y habiendo dicho esto fue para agregar un número real. ¿Cómo agrego los dos de ellos? Bueno, hago lo siguiente. En vez de esto, acá, hoy en día uno diría que uno está forzando con este poset sobre este modelo. El método de forcing es muy flexible, sirve para cualquier poset, para cualquier conjunto ordenado. De hecho, ni siquiera tiene que ser antisimétrica la relación, puede ser una relación transitiva nada más, puede ser un preorden. Y si en lugar de este tipo usamos el conjunto de funciones finitas parciales con dominio esto. El teorema sigue siendo verdad, ¿sí? La estructura cardinal sigue siendo la misma, eso requiere una idea nueva, pero la parte realmente difícil es esta. Y esto lo que hace es, si G está incluido acá, es un filtro, la unión de G va a ser una función, de nuevo por un filtro genérico, por genericidad va a ser una función total así, llamémosla G chiquita, y si yo llamo R alfa a G de alfa puntito, una función así, de nuevo, esto se los dejo para pensar, la genericidad del filtro, para un argumento similar a este, nos va a decir que estos tipos son todos distintos. Y entonces, en el modelo MG,
MG falla 14 también. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, cada cual le da preguntas personalmente, le agradecemos nuevamente. Gracias. Gracias.